Ahora, hermanos, vamos a la carta a los Gálatas, hasta el capítulo 1. Carta a los Gálatas, capítulo 1. Busque versículos 13 y 14. Carta a los Gálatas, versículos 13 y 14. Cuando lo tenga, por favor, se pone en pie para que nos acompañe a leerlo. Repito, carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 13 y 14. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vamos a orar. Señor, gracias por regalarnos estos dos versículos en el cual, Padre, abrimos nuestro corazón para recibir su enseñanza. Señor, que nada en lo absoluto nos distraiga, que nada nos aparte de la enseñanza que usted tiene, porque nuestros corazones están vacíos, nuestros corazones están necesitados, Señor, de su enseñanza. Que su Santo Espíritu, bendito Dios, nos guíe, nos ilumine, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. El título de este mensaje: no hay razón ni para el asolamiento, ni para el celo. Cuando el apóstol se dirige a los Gálatas, él les hace saber que él ha llegado a presentar esa buena nueva no obedeciendo a un hombre, ni por un hombre, sino que cuando él iba camino a Damasco, Jesucristo le sale al encuentro, le habla y le hace saber que está equivocado, que está errado totalmente en lo que está haciendo, que en su mente y en su corazón aún no ha llegado la luz. ¿Por qué razón? Porque él era un perseguidor de la iglesia. Él llegó a pedir cartas y él demuestra en la congregación la autoridad divina que le ha sido dada para ser un apóstol de Jesucristo. Además, le hace saber a la congregación de que nosotros debemos de estar agradecidos, tanto aquellos en aquel tiempo como nosotros, debemos estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo, quien en un acto de obediencia derramó su sangre para el perdón de pecados. Estaban los judaizantes y ellos decían: señores, es necesario el cumplimiento de la ley y de las tradiciones. Pero sucede que el tiempo de la ley, el tiempo había terminado. ¿Por qué? Porque la promesa se había cumplido. Dios había enviado a su Hijo para que naciese de una mujer y en ese cuerpo de carne mostrarnos a nosotros su amor. Luego Pablo continúa ante los ataques de este grupo de personas que querían desintegrar la congregación, que querían desarmar la congregación, y él les dice: señores, no hay más que un evangelio, el evangelio de Cristo. Como dijimos la semana pasada, escritores, evangelios hay 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el evangelio, solo el de Cristo. Solo Él es el que da esa buena nueva, solo Él es el que nos lleva a esa reconciliación. Y Pablo también nos permite a nosotros reconocer que no debemos buscar ser siervos del hombre, sino buscar ser siervos de Dios. Y ser siervo de Dios es hacer su voluntad. Es cuando usted y yo reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como el único que nos puede llevar al perdón, el único que nos puede dar a nosotros paz con nuestro Dios, el único que por esa sangre que derramó quitó de cada uno de nosotros el pecado, el único que desapareció la culpa, por quien usted y yo podemos decir que somos justos. Entonces,
Dice Pablo, ya no hay razón. Ahora les voy a mostrar a ustedes en estos 2 versículos, después de darles a saber que si alguien les llegase a hablar de otro evangelio, dice, sea anatema, sea maldito, sea destinado a destrucción, apartado de la presencia de Dios por la eternidad. Fíjese qué grave. ¿Por qué? Porque lo que pasa, hermanos, es que cuando se desconoce a Jesucristo como el único en quien nosotros tenemos la posibilidad, el poder ser salvos, fuimos separados. ¿De quién pudiésemos hablar nosotros en este momento si no es de Cristo? De nadie más. ¿Por quién somos salvos nosotros? Por Cristo. Un acto de obediencia, por el amor de Dios hacia nosotros. Adán pecó y fuimos separados. El pecado llegó al mundo y comenzamos a ser esclavos. Dios da a los profetas, da la ley, pero la ley le hacía reconocer al pueblo de Dios su imposibilidad y además el carácter justo de Dios. El hombre no podía hacer nada porque no podía cumplir toda la ley. Eran tantos los preceptos que en alguno iba a fallar. Y si no los cumplía uno, condenado. Entonces, ¿qué necesitaba? La obra de Cristo para poder ser declarado justo, para que nuestras culpas fuesen a Él y Él hacernos llegar a esa paz con Dios. Pero Pablo dice que él era un perseguidor. Y si usted me acompaña, por favor, al libro de Hechos en el capítulo 22, es sorprendente cómo Pablo nos da una lección a nosotros. De una persona que realmente ha sido transformada por Cristo. Capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, le estaba hablando a los judíos: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, un maestro respetable de la ley, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Oiga bien, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Un hombre que antes de conocer a Cristo, a mí solo me trae la imagen para los hermanos ya mayores de 50 años, creo que van a refrescar ese recuerdo. La guardia, hermano. Yo vivo en un cantón y ya tengo 50 años. Cuando tenía 7 años, ahí llegaba la guardia. Y cuando a mi cantón llegaba la guardia, olvídese, hermano, era una brincazón de cercos de todos los que estaban en las esquinas. Los jóvenes de ahora creo que no se han de acordar. Bueno, no estaban en ese tiempo, quiero decir, pero era increíble cómo había un respeto, un miedo, un pánico, si lo quiere ver así, a la figura de la guardia. Era tal que dicen que era prohibido que las personas que andaban en carreta trajesen carga y viniesen en ella. Los ponían a abrazar las llantas de las carretas y les daban con la vara de puya. Entonces, a mí se me vino este recuerdo y se lo uso como ilustración. Eso era Pablo para aquellos que ya habían abrazado el cristianismo, habían abrazado la fe, aquellos que en su corazón ya tenían la certeza, la seguridad, la convicción de que
por la obra de Cristo habían sido justificados y que ya no necesitaban más de cumplir ley ni tradiciones. Pero Pablo era así. Pablo era ese guardia, era ese hombre de voluntad inquebrantable, que él iba donde fuese. Creo que 256 y algo de kilómetros, si mal no recuerdo, desde Jerusalén, cuando él iba a perseguir a la iglesia. ¿Y qué pasó? Se encontró con Cristo. Hermano, el encuentro con Cristo transforma, no cambia, hermano, transforma. Por eso Pablo, allá siempre en Hechos, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Si nosotros en nuestro diario vivir no le preguntamos ni una sola vez a Dios qué quiere que hagamos, tenemos que reconsiderar. ¿Qué tenemos que reconsiderar? Nuestra conversión. ¿Por qué? ¿Acaso el siervo hace algo sin que su amo se lo indique o se lo mande? No. Pero yo sí lo hago y no cuento con Dios. No sé su experiencia, pero la mía, busco más la dirección de Dios cuando estoy preocupado que cuando estoy tranquilo. En aquellas cosas que yo creo que yo las puedo resolver, no me acuerdo de Dios. Y si tengo un buen chero, un buen amigo, ahí lo voy dejando. Y primero pienso en mi amigo. ¿Por qué? Porque no he sido completamente transformado. No estoy diciendo que no hay salvación. Si hay salvación, el problema es mi obediencia, mi estilo de vida. Examine el suyo. Pablo fue capaz de decir ante los hebreos, ante los judíos: señores, yo hice esto e hice esto. El mismo libro de los Hechos nos dice que él consintió la muerte del primer mártir de la iglesia, que es Esteban. A los pies de él fueron puestas las ropas. Pero ¿qué pasó después de encontrarse con Cristo? Él se dio cuenta que aquello que él daba por hecho, que aquello que él decía: Señor, esto lo hago porque con esto lo voy a agradar, no era la voluntad de Dios. Que Pablo anduviese siguiendo personas para matarlas porque habían abrazado la fe, habían abrazado esa seguridad de que Cristo había muerto por ellos y que eran justos, eran declarados justos. Esa no era la voluntad de Dios, pero Pablo sí. Entonces nosotros también muchas veces hacemos cosas pensando que agradamos a Dios, pero ¿será que realmente lo hacemos? Hacemos cosas porque creemos que es la voluntad de Dios, pero le preguntamos a Dios si Él tiene esa disposición de que nosotros hagamos esas cosas. No siempre, hermano. Pablo sorprende. Vamos nuevamente a la carta a los Gálatas. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Asolar, hermano, es destruir, es echar por tierra, es desaparecer de la faz de la tierra. Tratando de entender un poco, ya en nuestra vida de cristiano, ¿cuántas cosas hacemos nosotros? Porque ¿cuál era el propósito de Pablo? Que nadie reconociera a Cristo. Terminar con los del camino, con los de la fe en Cristo. Que todos aquellos que decían que eran justificados por Cristo, muerte. Entonces, él era un detractor. Era un asolador. Él quería borrarlos de la faz de la tierra. Pero apliquémoslo a nuestras vidas. ¿Cuántas personas con nuestro estilo de vida, con nuestro testimonio, alejamos de la iglesia? Y hemos sido justificados indiscutiblemente. Y si somos salvos, indiscutiblemente. Pero en nuestro diario vivir, con lo que decimos o con lo que hacemos, no estaremos alejando personas de la iglesia. No estaremos alejando personas del conocimiento de Cristo. Y es tremendo. ¿Por qué?
Porque nosotros no decimos que somos perseguidores. Yo digo, voy para Tierra Blanca a disfrutar del privilegio de compartir un mensaje. Hermano, ¿habrá algo más grande en este mundo que hablar de Dios? Sin entrar en cuestiones de campaña, pero ¿no le llama la atención a usted cuando ve a una persona hablando del candidato de su preferencia? Es impresionante cómo habla de él. A veces viendo programas de televisión, yo le digo a mi esposa, me sorprendo cómo los que le sirven al diablo, y se lo digo con esa palabra, cómo los que le sirven al diablo lo hacen con tanto empeño, con tanta dedicación. Y a mí para cantar una alabanza se me quebranta la voz. Y se lo digo porque ya se dio cuenta más de una vez. Vea qué tremendo. Entonces, nosotros también con nuestro diario vivir, con nuestras acciones, podemos asolar la iglesia. La podemos asolar. ¿Cuántos de nuestras casas, de nuestros familiares, no llegan a los pies de Cristo porque nos ven a nosotros? ¿Cuántos? En mi familia hay por lo que me ven a mí, no sé en la suya. Entonces, el hecho de que Pablo fuera un perseguidor, que él tuviera ese celo equivocado, porque no era un celo por Dios, era un celo por la tradición. Fíjese que le voy a compartir, para ilustración nada más. Yo tenía un problema serio que gracias a Dios ya siento que me lo está quitando, y créame que le he pedido. Yo quería llegar a la hora, al culto, a la hora, al trabajo, a la hora, a la clase. Pero siempre pasaba algo. Y era bien triste porque iba para la iglesia, pero iba enojado. Ese es un error. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a buscar a Dios? Airaos, pero no pequéis. Pablo andaba buscando para matar, andaba buscando para destruir. Se estaba oponiendo al mensaje de Cristo. Se estaba oponiendo a que más corazones se abrieran a esa buena noticia. Pero yo también me estaba oponiendo a que mis hijos vieran la transformación que nosotros podemos ahora dar fe en la vida de Pablo. Él lo acaba de decir ahí en Hechos, capítulo 22, versículos del 1 al 4. Pero yo le estoy diciendo que en mi estilo de vida, yo creo que mis hijos, seguro, no hubiesen preferido ir para una cancha de fútbol y no que yo los llevase a la iglesia porque iba enojado. No sé si a usted le ha pasado, si no solo yo soy pecador. Pero eso también es asolamiento, eso también es buscar o quitar crecimiento de la iglesia. Eso también es alejar personas del conocimiento del Evangelio. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Como perseguidor buscaba destruir. Pablo, perdóneme si le siembro un mal concepto, pero estoy hablando de la vida antigua de Pablo, según lo que dice su palabra. Él no era malo. Si él no era malo, el problema es que a su corazón no había llegado la luz. Ese era el problema. Su mente había tiniebla. Él tenía conocimiento, como cualquiera de nosotros podemos tener conocimiento. No al nivel de Pablo, estaba hablando de nosotros en nuestro contexto, en nuestro tiempo, y Pablo en su tiempo. Pero Pablo se codeaba con los grandes y no le daba carta al sumo sacerdote, pues. Vaya, ¿cree usted que si yo le voy a pedir una carta a un diputado me la va a dar? Pero ni me va a recibir. Entonces Pablo era un grande en su medio, era un maestro de la ley, era un fariseo. Y para un fariseo el cumplimiento de la ley era algo fundamental.
El cumplimiento de las tradiciones era algo fundamental. Tenía un carácter divino. Pero no había en el corazón de Pablo esa luz que ahora usted y yo tenemos. Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Por eso él hizo todo lo que hizo. Pero cuando Pablo tuvo ese encuentro con Cristo, su vida fue transformada totalmente. Y vea toda la obra de Pablo después de su conversión. Si él mismo dice que él fue al tercer cielo. Me decía uno de mis maestros en el colegio de teología, que posiblemente, dice él hacía la ilustración, yo solo se la comparto, que posiblemente en una de las golpizas que Pablo recibió, cuando fue sacado de la ciudad y dejado por muerto, fue el momento en que Dios le permitió tener esa bondad de Dios, si lo puedo decir así. Entonces vea cómo Dios sí transforma vidas, pero en un corazón obediente, en un corazón que se abre a hacer su voluntad, en un corazón que se deja guiar por el Espíritu Santo. Cayeron de sus ojos como escamas y fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros recibimos a Cristo y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Pero si vamos a los detalles de la vida de Pablo, qué lejos estamos. Y si vamos a la obra de Cristo, estamos mucho más lejos. ¿Por qué? Porque no queremos abrir nuestro corazón y queremos seguir haciendo muchas cosas porque en la carne queremos agradar a Dios, pero en el Espíritu no. Trabajamos. Somos como la palabra de Dios dice allá en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan le escribe la carta a los de Efesios y les dice que él le reconoce todo su trabajo, pero que han perdido su primer amor. Después en la pandemia muchos perdimos el primer amor y ese primer amor se llama desánimo. Hemos perdido eso, pero el Espíritu Santo es el que nos alienta, es el que nos da fuerza. El Espíritu Santo es el que le permitió a Pablo seguir adelante, seguir adelante. Es el que le permitió también a Pablo escribir aquellas palabras que dice que él prosigue al plan, prosigue a la meta. Es quien permite que en la carta a los Hebreos dice, puesto los ojos en Cristo. Es ahí donde nosotros debemos estar. ¿Por qué? Porque Él nos justificó. Nadie, hermano, solo piense lo que siente una persona cuando sale de la cárcel. Gran agradecimiento por el abogado que le llevó el caso y le paga. Entre más grande el delito y más posibilidades económicas, más grande es el costo. ¿Y nosotros qué le damos a Dios por habernos justificado a Cristo, por habernos justificado ante Dios y ahora poder decir que somos hijos de Dios? ¿Qué le damos? Si todavía estamos pensando en lo que podemos hacer, si todavía seguimos pensando que nosotros somos los que mejor hacemos las cosas, eso es un celo equivocado y no tenemos derecho a sentirlo. Y si todavía seguimos con nuestro estilo de vida, alejando personas de los pies de Cristo, somos asoladores como era Pablo antes de llegar a los pies de Cristo. Cuando Pablo escribe dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Aventajaba, hermano, tiempo pasado, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Todo lo que los padres le habían dado, lo que él había aprendido, todo ese esfuerzo por llevarlo a ese maestro llamado Gamaliel. Pero ahora estaba con
el maestro de maestros, estaba con Cristo. Con ese Cristo que está usted y que estoy yo. Entonces ya no podemos seguir pensando en qué hacer o creer de que somos los que vamos a hacer lo mejor. No, busquemos la dirección de Dios por medio de su Santo Espíritu y honremos la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas, esa obra por la cual nosotros podemos decir, ya no tengo pecado. Mis pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Ahora he sido declarado justo y no tengo nada de lo que Satanás me pueda acusar. Hermanos, ya no es tiempo para ser celoso. Ya no es tiempo para alejar personas de la iglesia. Es tiempo para trabajar por el Evangelio como una expresión del agradecimiento que tenemos en nuestro corazón por lo que Cristo hizo. Y solamente trabajar, pero con la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos trabajando, si nosotros queremos presentar una palabra diferente del Evangelio de Cristo, seguimos como Pablo antes de su conversión, con escamas en los ojos, donde los ojos del espíritu, los ojos espirituales, los oídos espirituales y el corazón siguen siendo endurecidos. Pero nosotros hemos sido transformados. Tenemos que vivir esa transformación y cada día buscar, así como Pablo, más comunión y trabajar cada día más y más para que la palabra de Dios toque más corazones, pero también cuidar con lo que nosotros hacemos. ¿Qué decían de Pablo? Era un perseguidor. No es este el que asolaba la iglesia, no es este el que perseguía la iglesia, no es este el que mataba, pero estaban hablando en tiempo pasado. Gran problema que dicen de nosotros. Dicen, este es el que hacía, o dicen, este es el que sigue haciendo. Si las personas dicen de nosotros, este es el mismo de antes, no estamos viviendo la transformación que Cristo hace cuando llega a tocar el corazón de la creación de Dios. No, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente oír. Dejar que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. ¿Se acuerda cuando estaba Samuel y lo llevaron con Elí? ¿Qué le dijo? Heme aquí. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy como un hijo tuyo. Aquí estoy como un hombre, como una mujer, como un esposo, como una esposa, como un hijo transformado por la sangre de Cristo. ¿Dispuesto a qué? A hacer tu voluntad.